hablar de un tema que es sumamente importante para nuestros días. Y quiero que todos estemos muy atentos a lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana, porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Cuando uno observa el cristianismo de nuestros días, uno se da cuenta que estamos en crisis. Hay una crisis espiritual profunda dentro del cristianismo de nuestros días. Básicamente, nos hemos alejado muchísimo de la centralidad del mensaje de Jesús, y esto claramente está causando daños terribles, no solo para nuestra generación, sino para las próximas generaciones. Cuando usted extrae el mensaje central de Cristo en los evangelios y lo compara con lo que hoy se enseña en no pocos lugares, nos damos cuenta que estamos del mensaje de Jesús a lo que se enseña en gran parte, en gran medida de los púlpitos de nuestros días, nos damos cuenta que estamos a años luz del mensaje central de Cristo. Se ha diluido el mensaje y hoy día hemos cambiado los roles. Lejos de ser hijos e hijas, sometidos a Dios, entregados al Señor, rendidos a su palabra, hemos puesto a Dios como esa especie de Aladino que está a nuestra disposición, que pues nosotros le damos las directrices de lo que Él debe hacer con nuestra vida, y que bueno, Dios es ese amigo imaginario que habita en el cielo, que está obligado a cumplir todos nuestros decretos proféticos y caprichos personales. Los sueños que nosotros nos proponemos, Dios está en la obligatoriedad de llevarlos a cabo, porque al fin y al cabo para eso es Dios, para complacerme. Y cada vez que nosotros queremos llevar al rebaño del Señor a la obediencia a su palabra, en no pocos púlpitos a ese tipo de ministros se le tilda como religiosos, como personas fanáticas que asustan a la gente. ¿Cómo tú vas a cometer la locura doctrinal de decirle a la gente que debe obedecer la palabra del Señor, que no se debe acoplar a los estándares morales de este mundo? Pero vos estás loco, ¿qué te pasa? Debemos secularizar la iglesia. La iglesia debe estar totalmente secularizada, debe estar moderna, debe ser, de hecho, no debe haber una diferencia entre el creyente y el no creyente. No vamos a convertir al no creyente al cristianismo. Vamos a convertir el cristianismo a la forma de vivir del no creyente. Bueno, parece ser que se olvidaron muchos de estos predicadores que la Biblia dice: no os convirtáis vosotros a ellos, que ellos se conviertan a vosotros. Entonces, es un tema muy delicado, pero así como lo es de delicado, es un tema que se debe abarcar porque es crucial, porque si no hacemos algo hoy, vamos a sufrir, pero cosas terribles, y quienes van a pagar el precio de nuestra o ignorancia o de nuestro desentendimiento de la realidad van a ser nuestros hijos, ni hablar nuestros nietos. Es que tampoco debemos echar un vistazo así como en el plano externo de la sociedad. Solamente eche un vistazo a sus hijos. Usted se va a dar cuenta que a sus hijos le cuesta horrores orar. No tienen como cultura la práctica de la fe genuina. Mucho menos lo vas a ver sentado leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras. Nosotros pensamos y decimos: bueno, mientras que no se droguen, mientras que no hagan ninguna cosa horrible, lo dejamos. Como pensamos que estamos haciendo un gran trabajo paterno por el simple hecho de cuidar que nuestros hijos no se envuelvan en los vicios que este mundo te ofrece. Pero si no los vemos orar, si no los vemos escudriñar la Escritura, si no los vemos
tener una práctica genuina espiritual, nosotros pensamos de que con que se porten bien ya es suficiente. Es un error terrible. Y de eso quiero hablarles hoy, porque hay un acontecimiento en la Escritura de una comunidad cristiana que perdió de vista la importancia de la práctica espiritual genuina. Como consecuencia, no solamente que habían caído en una desgracia espiritual, sino que lastimosamente estaban marcando un rumbo de fe que se basaba más que nada en una creencia de la existencia de Dios y no en una relación diaria con aquella persona hermosa que habita en el cielo, que es nuestro Padre Celestial. Y hoy, por ejemplo, gran parte del cristianismo es un cristianismo que no ora, un cristianismo que no escudriña la Escritura, un cristianismo que básicamente pues no se diferencia entre una persona cristiana y no cristiana, un cristianismo sumergido en la ansiedad, en el estrés, en el materialismo. Y claramente, quizás gran parte de ese cristianismo que yo le acabo de mencionar son personas que hasta se congregan un día domingo, asisten a un lugar donde se reúnen los creyentes y piensan que por hacer acto de presencia en un lugar donde está la iglesia reunida, ya eso es suficiente, ya estoy yo marcándole a Dios que creo en Él. Mira, estoy aquí. Si yo no creyera en Él, no estaría aquí. No, lo que pasa es que básicamente lo que hace que Dios entienda que nosotros llevamos una fe, una vida de fe genuina, no es tanto hacer un acto de presencia en un lugar donde se hable de Él o donde se canten canciones a Él. Lo que hace que Dios vea que nuestra vida espiritual es genuina es la relación íntima que nosotros tengamos de forma cotidiana con Él. Y entendiendo esto, le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, tragedia espiritual. Quizás algunos ni siquiera han discernido el problema en el cual estamos metidos. Muchos están espiritualmente dormidos. No se están dando cuenta que la iglesia se está corrompiendo como quizás nunca antes en la historia. Donde se está gestando una plataforma que claramente destruirá nuestras próximas generaciones de cristianismo. Hay que hacer algo y ya. Y debemos comenzar por nosotros. La peor tragedia espiritual que le puede pasar a un creyente es caer en la tibieza espiritual. Yo creo que eso es algo terrible. Terrible. Permitir que la tibieza se apodere de nuestra fe. Tibieza es una mezcla. Es la característica de un creyente híbrido, mitad mundo, mitad cristiano. Y cuando uno observa el cuadro, uno por ahí mira los nuevos vehículos que están saliendo, los nuevos autos, carros, y dice, mira qué buena esta ingeniería. Es mitad, o sea, lo puedes usar en un momento determinado con gasolina y en un momento determinado lo puedes utilizar con eléctrico. Depende del momento. Y así hay creyentes que son híbridos. Por ejemplo, hoy día me toca estar en función cristiano, estoy adentro de un templo. Así que debo poner cara de que soy buena gente, debo poner carita de que todo está bien, carita de espiritual. Pero bueno, ya saliendo de aquí ya me voy. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe.
entonces salen esos dicharachos cómicos, viste, que la gente, como está quizás en ocasiones tan profundamente tibia, dice, ay, pastor, deja la religiosidad. Estaba escuchando a un predicador de esa gente que te dice, santidad, santidad, son los más pervertidos y son los que más en pecado están. No le hagas caso a esa gente que lo único que te pide es que tú vivas una vida correcta, como si la de ellos fuera perfecta. Hello, hello. Entonces, claro, entonces ellos, como dice la Biblia, son ciegos, guías de ciegos, y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen. Entonces, como la gente ya comió esa comida, entonces ya cuando escucha un mensaje como el que le voy a predicar a continuación, entonces la gente dice, este es el prototipo de personaje hipócrita que yo escuché a este predicador, que miles de personas lo estaban escuchando. Yo creo que la centralidad del Evangelio es Cristo, no nuestro bienestar material. Y la fe debe ser utilizada para obedecer a Dios, no para solamente alcanzar mis metas personales. La fe no es ese vehículo que yo utilizo para decirle a Dios, God, I believe in you. You are my Savior. You are my Heavenly Father. You are my God. This is my dream. I want to go there. Follow me. No. If you don't understand what I'm talking about, it's your problem. It's not my problem. Si su lenguaje está tibio, es su problema. Porque hay gente que no sabe ni español ni inglés. Es híbrido. Cada vez que leo este pasaje que vamos a leer a continuación, me provoca una tristeza profunda por la condición en la que se encontraban estos creyentes en la ciudad llamada la Odisea. Y claramente, cuando uno observa este cuadro y lo contempla con el cristianismo de nuestros días, ve, yo diría, bastante similitud. Y es trágico, porque es algo que nosotros debemos proteger siempre, que es nuestra fe y nuestra llenura del Espíritu Santo para con Dios. Y dice así la Escritura. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Contemplemos el cuadro de esta iglesia. Y escribe al ángel. El ángel no está hablando de un ángel que tenga que ver con algún aspecto celestial o de alas celestiales. Está hablando del líder que pues lideraba esa congregación en esa ciudad. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Mire cómo se presenta el Señor, dejándonos saber de que Él es un testigo de nuestra vida espiritual. Y Él es fiel y Él no nos va a nosotros a justificar nuestra falta de devoción. Él es testigo de lo que nosotros hacemos diariamente. Él es testigo de lo que pensamos. Él es testigo de lo que hacemos. Él es testigo de lo que nosotros quizás practicamos cuando nadie nos ve. Que quizás nos podemos esconder del ojo humano, pero ¿cómo nos vamos a poder ocultar del testigo fiel y verdadero? Por eso que el temor de Dios
no es tanto lo que yo le demuestro a la gente que tengo. El temor de Dios es cuán bien me comporto cuando nadie me ve. Porque estoy consciente de que Dios es testigo. Dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras. Claramente es un testigo ocular. Él sabe nuestras obras. A Él no lo podemos engañar. La Biblia claramente dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y en el diagnóstico divino el Señor dice, he detectado que no eres ni frío ni caliente. Es terrible esto, ¿eh? Y el Señor dice, bueno, decídete qué es lo que quieres ser. O sea, que estés navegando entre dos aguas, eso es algo que claramente le provoca náuseas a Dios. Le revuelve el estómago. No sé si alguno alguna vez ha tomado agua tibia, pero claramente cuando uno lo hace, por lo general tiende a sufrir náuseas y ganas de vomitar. La característica del creyente tibio es básicamente lo que vamos a ver a continuación y el cuadro que hoy se ve en no pocos creyentes. Y el Señor dice, no eres frío ni caliente. Y ahora le dice con signo de exclamación, le dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El término caliente indica, en términos espirituales, el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro interior. Y el término frío en cuestiones espirituales indica la persona que está totalmente vendida, resignada a vivir en pecado. Entonces el Señor dice, bueno, el que esté inmundo sea más inmundo. O sea, si va a pecar, peque con dignidad. O sea, no se vaya al infierno con remordimiento. Vaya y peque. O sea, váyase al infierno como un témpano de hielo. Allá se va a derretir muy rápido, pero no importa. O sea, lo que está diciendo es, eso de andar jugando a las dos aguas no es lo que Dios quiere. Mucho menos que, cuando Dios te dice decídete, no está diciendo, ojalá que se incline para que sea frío, así tengo un hijo menos que mantener en el reino. No. Lo que está diciendo es peor ser tibio que ser frío. Ambos se van al infierno. Convengamos que tanto el tibio como el frío se va al infierno, pero por lo menos el frío disfruta el pecado temporal. Porque el tibio ni para pecar sirve. Entonces, esto es un tema profundo que todos nosotros debemos estudiar, pero a la vez debemos examinarnos, evaluarnos y sacudirnos en el caso de que detectemos que hay tibieza espiritual en nuestra vida. Entonces, dice lo siguiente: porque tú dices, mire lo que esta congregación, esta comunidad de creyentes, ellos habían hecho un diagnóstico. Y vamos a ver cómo se veían ellos. Pero a la vez, vamos a ver cómo lo veía Dios. Y vamos a ver que es la antítesis. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál era el diagnóstico que ellos hacían de sí mismos? Yo estoy bien. Pero ellos llegaban a esa deducción de que estaban bien
en sus vidas y con Dios, porque para ellos estar mal con Dios les hubiese significado quedar en la más paupérrima miseria, pasar por momentos críticos y andar pues siendo pobres. ¿Se entiende? Es básicamente lo que se enseña hoy desde los púlpitos. La garantía que te deja saber, entre comillas, según muchos predicadores, lo que te hace a ti afirmar que Dios está contigo, es todas las bendiciones materiales que tienes. Si tú estuvieses haciendo mal las cosas con Dios, todas esas bendiciones materiales Dios las quitaría. Pero estás bien con Dios. Mira cómo Dios te tiene bendecido. Porque hoy día parece ser que la bendición de Dios está solamente ligada a la adquisición de bienes terrenales. Y si estás viviendo un momento próspero en ese aspecto, la gente dice: gloria a Dios, Dios está conmigo, Dios me respalda. Si Dios no estuviera conmigo, entonces ¿cómo se explican todas estas bendiciones? Ya conmigo. No, güey, pastor, no me digas que me vas a tirar abajo mi caballo de Troya. Y sí, lo que pasa es que no te lo voy a tirar yo abajo, te voy a decir a ver qué pensaba Dios de ese tipo de creyentes que pensaban que estaban bien con Dios por el simple hecho de que estaban bien materialmente. Dice así: yo soy rico, decían ellos, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado? Miren el cuadro que Dios le presenta. O sea, Dios, el testigo fiel y verdadero, les muestra cuál es su cuadro espiritual, no su cuadro material. Lo que le dice es: tú eres, número uno, desventurado, miserable, pobre. Pero pastor, ¿cómo voy a ser pobre si mira todas las cosas que tengo? Pobre espiritualmente hablando. Eres un mendigo, eres un homeless espiritual. Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo. Claro, son dos cosas que hoy casi básicamente son como palabras en especie de extinción en no pocos púlpitos. Yo he escuchado predicadores decir: Dios no castiga a nadie, Dios no castiga a nadie. Por favor, la Biblia dice que Dios, a quien adopta como hijo, a quien ama, lo disciplina y lo castiga. Pero claramente usted quizás se le cruce por la mente decir: ay, pero qué Dios tan malo. O sea, malo es el padre que no castiga a su hijo cuando lo ve hacer algo malo. Claro, usted dirá: ay, pero qué abusador, ¿cómo le vas a pegar? Porque claro, nosotros asociamos el castigo al dolor, a la bronca, al odio y a la reprensión, en el aspecto de hacer sufrir a la otra persona. Y nosotros nos imaginamos que el castigo de Dios sobre nuestra vida está basado al castigo que nos dieron nuestros padres en el común denominador de los casos. Entonces, si nuestros padres para castigarnos nos amarraban a un palo y nos pegaban con cadena, nosotros nos imaginamos que Dios va a cometer el mismo acto atroz. No, eso se llama violencia doméstica. Cuando Dios habla de castigo, Él sabe, y lo que busca el castigo de Dios en nuestra vida es hacernos recapacitar y hacernos corregir lo que hacemos mal. Es un castigo que no está emitido desde el odio, sino desde el amor, para evitarnos un mal mayor. Dios castiga, claro, y Dios sabe cómo castigarnos.
Dios sabe lo que va a llamar nuestra atención. Dios sabe lo que nos va a hacer reflexionar. Dios sabe qué ficha tocar. Dios sabe de qué manera nosotros vamos a corregir lo deficiente. Y por medio de la reprensión y el castigo. Noten ustedes, dice, yo reprendo y castigo. No dice yo castigo y reprendo. O sea, Dios primeramente te reprende como hacemos nosotros con nuestros hijos. Primero le llamamos la atención, los reprendemos. Si vemos que persisten, entonces ya tenemos que pasar al castigo, no a la reprensión, porque no hicieron caso a la reprensión. Por ejemplo, yo estoy ahora hablando de esto. La gente se autoanaliza y dice, wow, me parece que yo estoy en esa condición. Me parece que yo tengo la característica de ser un creyente tibio. No oro, no ayuno, no tengo una relación con Dios. Soy una persona que claramente cuando tengo la oportunidad de ser mundano, soy como el camaleón, depende del lugar a donde me encuentre, me comporto, estoy en la iglesia, soy santo, estoy adentro de un cumpleaños de mis parientes, soy el que brinca con la botella acá arriba de los speakers diciendo, ¡bésame! Claro, y hacemos el trencito, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, ¿quién es la persona? Porque, viste, te cuesta identificar, es decir, ¿es esa persona que vemos en la fiesta o es esta que vemos el domingo en la iglesia? Ay, pastor, por tu vida. Entonces, la persona que sabe que Dios le está hablando en este momento, que dice, no, yo no quiero ser parte de esa comunidad de creyentes tibios, no. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Viene y reprende. ¿Qué es lo que es reprender? Exhortarte. ¡Ey! Ponte las pilas, que esto no es un juego. El cristianismo no es un juego, no es jugar a la religión. Esto es un nuevo nacimiento de fe espiritual. Esto es un caso de vida o muerte eterna. Esto es algo serio y nosotros no debemos profanar lo santificado por Dios. Entonces, esto es muy importante que lo podamos asimilar. Y si una persona detecta de que su vida espiritual está raquítica, anémica, tibia, no es para que uno diga ahora, ay, no sé por qué esa palabra tan fuerte. No, agradecele a Dios que te está reprendiendo. Agradecele a Dios que te está despertando. Agradecele a Dios que no te está dejando morir. Agradecele a Dios que no te está dejando perecer en esta tragedia espiritual donde muchos se encuentran muy cómodos y andan buscando predicadores que le mancillen la carne. Miserable de mí si algún día utilizo el púlpito para mancillar la carne, y no porque sea mejor que nadie, es porque literalmente lo digo, miserable de mí. Yo no quiero estar en ese lugar cuando Dios me llame a cuenta y me diga, ¿qué le enseñaste al pueblo al cual te puse a pastorear? ¿Les enseñaste que tuvieran temor de Dios en su corazón? ¿Les enseñaste a que no sean tibios? ¿Les enseñaste a que nazcan de nuevo? Y que yo mire a los ojos a Dios y les diga, es que me daba no sé qué, Señor, porque si yo decía eso se me iban a ir. Yo no podría soportar que Dios me diga, siervo malo y negligente. Sabías que soy un hombre severo. Sabías que el evangelio no era un juego, pero preponderaste tu estatus ministerial por encima de mi verdad escritural.
Priorizaste el no incomodar a la gente a costa de incomodarme a mí. Trabajaste en pos de agradar a la gente. Y si trabajas en pos de agradar a la gente, entonces ya no eres siervo de Dios. Yo lo que sí anhelo con todo mi corazón es que Dios, al culminar mis días en la tierra, me pueda mirar y me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Por eso que yo a ustedes no lo veo como simples números, personas que llegan a un templo, a un edificio, y que bueno, yo le digo un par de cositas y cada uno se va para su casa, total, ya hicimos el cumplido religioso de cada domingo. No. Preparo el alimento para que su espíritu se alimente. Preparo alimento sólido para que usted fundamente su fe en la verdad eterna de Dios. Y muchas de esas verdades son gloriosas y nos entusiasman y son maravillosas, pero otras son confrontativas, otras nos redarguyen, otras nos reprenden. Pero bendita sea la verdad que no nos deja morir en un cuadro espiritual desagradable a Dios. Es que hay algo dentro mío, mi hermano, que no me deja tranquilo de noche ni de día, porque miro el cuadro, contemplo el cuadro, observo las masas aplaudiendo cosas que son meramente terrenales, diabólicas, que están disfrazadas de evangelio de Cristo, y me duele. Claro que me duele. Pero no me puedo quedar solamente en el dolor. Hay que hacer algo. Hay que contrarrestar los vientos de doctrina que están envenenando a miles de creyentes en el mundo. No me puedo quedar callado contemplando el cuadro, llorando entre cuatro paredes. No. Miserable de mí si mi boca se callara al ver la impunidad, al ver el populismo terrible que hoy día muchos están utilizando para poder posicionarse en sus imperios personales. No es que Dios los esté usando a ellos, es que ellos están usando el nombre de Dios para su propio beneplácito. Entonces debemos nosotros estar alertas, porque esto no es un juego. Así como le dije al principio, los políticos en la antigua Grecia se aprovechaban de la ignorancia de los que se pretendían decir: yo soy apolítico, no, como si eso no le fuera a afectar. Damas y caballeros, ignorar las verdades escriturales, dejar de aplicar las verdades eternas de la Biblia, desentendernos de lo que está pasando en el mundo, no va a indicar que no vamos a padecer, no vamos a sufrir. La ignorancia es tributaria, la desobediencia es consecuente. Y es por eso que nosotros debemos abrir los ojos, despertar, sacudirnos de la tibieza espiritual, sacudirnos de todo sueño, de todo dormitar espiritual. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate, porque los días no son para nada buenos, son días cruciales, son días donde la iglesia del Señor debe volver al primer amor, debe volver a adorar a Dios con todo el corazón, a servir a Dios con todo el corazón. Debemos recuperar la pasión, el fervor, la santidad, la pureza. Yo reprendo y castigo a todos los que odio. A ver, yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Así que cada vez que Dios nos reprende y nos castiga, lejos de ser un acto de desamor y de odio, es un puro acto de amor. Dios ama y disciplina a sus hijos, porque ¿qué hijo es aquel el cual no es disciplinado? Cuando la Biblia dice que un padre que no disciplina a su hijo, que no corrige a su hijo, que no castiga a su hijo cuando está yendo por un camino incorrecto, dice la Biblia que ese padre está criando un bastardo. ¿Y sabe qué significa el término bastardo? Una persona anárquica, anarquía, que odia la autoridad. Por eso que hoy día tenemos un mundo anárquico. Porque ¿quién es el que ama la anarquía? Satanás. Satanás odia todo lo que tenga que ver con autoridad. Porque donde reina la anarquía, reina el caos. Donde reina la anarquía, reina la oscuridad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permítame hacerle un contexto de lo que era esa comunidad. Como vemos, se encontraba en una ciudad que se llama Laodicea. Actualmente esa ciudad se encuentra en lo que es la actual Turquía. En aquel entonces geográficamente se le conocía como Asia Menor. La ciudad de Colosa, de ahí se desprende la carta de Pablo a los colosenses, era una ciudad muy cercana a la Odisea. O sea que básicamente, pues en cuanto a locación y doctrina, estaba muy cercana. La ciudad de Colosa estaba aproximadamente a 15 kilómetros de la Odisea. Estamos hablando algo muy cercano, 8 millas, 9 millas. O sea que básicamente entre la ciudad de Colosa y la Odisea era básicamente, se podría decir, como una misma comunidad, solamente que la separaba algunos kilómetros. Pero mire cuál era la condición de los hermanos en Colosa, una comunidad de cristianos que estaba aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad de la Odisea. Y dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos. Mire cómo eran esta comunidad de creyentes que se encontraban allí cerquita de la Odisea. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, y mire cuál era la condición espiritual en ese momento. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mire qué tremendo, ¿eh? Estamos hablando de gente muy cercana a los hermanos de la Odisea. Lo que yo estoy tratando de que nosotros podamos ir captando es, yo no creo que la iglesia de la Odisea haya tenido siempre el mismo cuadro espiritual. Creo particularmente que los hermanos de la Odisea quizás comenzaron bien como muchos de nosotros. En un momento determinado Dios se nos revela, comenzamos a amar a Dios, a servir a Dios, a agradecerle a Dios y comenzamos a ver la mano de Dios, no solamente en nuestra vida espiritual, comenzamos a ver a Dios
bendiciéndonos también con bienes materiales, ¿se entiende? Entonces llega un momento en cuando uno echa un vistazo para atrás y comienza a ver y a decir, wow, yo me recuerdo cuando llegué a Cristo, mi vida estaba totalmente destruida, no solamente espiritualmente, estaba arruinado emocionalmente, arruinado familiarmente y arruinado económicamente. Me entregué al Señor, comencé a vivir una vida en el primer amor con el Señor y entonces el Señor comenzó, número uno, a pues fortalecerme espiritualmente, me comenzó a sanar emocionalmente, comencé a ver la mano de Dios restaurando mi familia, puertas se comenzaron a abrir, nuevos trabajos comenzaron a fluir en mi vida, Dios, qué sé yo, comenzó a prosperarme muy bien, y llega un momento en donde la gente, hay un clic que en vez de utilizar todas esas bendiciones materiales para fortalecer su relación con Dios, reconociendo que lo que tenemos es gracias a su provisión, a su gracia, a su favor. No teníamos nada, estábamos con una mano atrás y otra adelante, decimos en Argentina, estábamos en la más paupérrima miseria. Mira hasta dónde Dios me ha traído. Eso, lejos de provocar en mí un conformismo espiritual, lo que debe provocar es que mis rodillas se anclen más al piso, que mi oración sea más fervorosa ante el Rey de Reyes. Señor, gracias porque reconozco lo que has hecho, reconozco lo que has provisto sobre mi vida. Pero hay gente que tristemente hoy día miran a su alrededor y dicen, ay Señor, mira la casa que tengo, mira los bienes que tengo, mira cuánta plata tengo en el banco. Gracias Señor. Pero ahora, claro, ahora como tal vez, entre comillas, ya no tengo tanto que orar. Si todo lo tengo. Si todo. Entonces, hay en algunos una inclinación a agradecer, pero es muy superficial. Es como decir, yo digo que lo que tengo es gracias a Dios, no sea que Dios me escuche, que yo crea que me lo gané por mi cuenta y me lo saque. Así que para preservar lo que tengo, que no lo quiero perder, porque es la verdad que esta vida me está gustando, ya sentarme en esa silla de madera que me hacía doler las caderas después de estar 20 minutos sentado, este silloncito que tiene hasta aire acondicionado, tiene climatización en mis nalgas, claramente yo no lo quiero perder. Así que, gracias a quien tenés todo lo que tenés, adiós, adiós, adiós. Pero es una gratitud superficial, es como para decir, no me atrevo a cometer el error de Nabucodonosor, de decir, no, esto lo hice yo. No, para que no me pase lo de él, yo quiero preservar lo que tengo. ¿De quién es? Gracias a Dios. Pero después, mi vida de oración está seca. Mi vida de intimidad y de adoración está seca. Mi deseo fervoroso de servir al Señor ya no es una prioridad. Es como, bueno, si aparece algo, pastor, si aparece algo por hacer en la iglesia, decime que yo voy y te lo hago. Pero, viste, todo está sujeto al tiempo que tenga y a las ganas que tenga. Pero, ¿se entiende? Cuando ya comienza, escuchen, cuando orar, cuando adorar, cuando congregarme, cuando servir, ya pasa a ser una carga, pasa a ser un cuando pueda, si tengo tiempo. Cuando esas cosas comienzan a pasar en la vida de un creyente, debe examinarse porque está entibiándose. Está camino hacia la tibieza espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos. Acá Pablo le comienza a decir algo importante. Miren, ¿viste cuando hay un versículo que dice, si ustedes comenzaron bien la carrera, comenzaron con mucho entusiasmo, con mucho fervor, ¿quién los fascinó para que ustedes ahora se desentendieran? Y habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. ¿Qué es lo que les pasa? What's wrong with you? ¿En qué momento cambiaron el mensaje? Entonces mira lo que sigue diciendo aquí Colosa. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor
que teníais a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es decir, ellos preservaban fuerte esa esperanza de estar con Dios en la eternidad, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Qué hace la palabra de fe verdadera? Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras fue el líder espiritual que Dios utilizó para comenzar a construir la fe cristiana dentro de esas comunidades. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Subraye eso, fiel ministro de Cristo. Cuando nosotros leímos recién en el libro de Apocalipsis, dile al ángel de la iglesia, quiere decir que esa comunidad había caído en esa condición espiritual de tibieza, no solamente por sus propios medios, sino que también el líder de esa comunidad tenía mucho que ver en esa postura que habían tomado, en esa lectura que ellos hacían de sí mismos. ¿Se entiende? No se puede desligar al líder, al ángel. El ángel le había enseñado, el líder le había enseñado a esa comunidad a tener una lectura espiritual incorrecta. Muchachos, si ustedes están bien económicamente, si ustedes tienen todo lo que su corazón desea, si ustedes son personas prósperas, si ustedes son personas que tienen pues lo suficiente como para muchos años, si ustedes tienen todo eso, yo les digo a ustedes que están bien delante de Dios, porque la confirmación de que Dios está con ustedes son las bendiciones materiales que ustedes tengan. A ver, escuche, yo he escuchado a gente decir desde un púlpito que la certeza de que Dios está con alguien, la certeza de que una persona está ungida, está totalmente ligada a cuánto levanta de ofrenda cuando le toca pedir. Yo he escuchado gente que te dicen, pedí vos la ofrenda porque vos tenés la unción de la prosperidad. Entonces te aparecen, te agarran un micrófono y te dicen, ¿te das cuenta que un creyente está en otro nivel espiritual, está en otra dimensión gloriosa? Cuando tú ves que las puertas se te abren. Acá hay gente que vino sin un peso a Estados Unidos, pero ahora tienen 3 casas. Ahora tienen 4 carros. Esa gente está bendecida por Dios, mientras que tú todavía estás en ese transportation. ¿Sabes por qué? Porque no sueltas la plata. Yo me permito ser descriptivo, porque mientras que yo hice esto, hay gente tocando batería, tocando el piano y 4 locos por allá gritando ¡amén! Eso despierta lo que ellos le llaman una atmósfera de pacto. Entonces la gente, desesperada por salir de su condición de miseria, agarra a los pocos chavos que le quedan en el pocket, no sé cómo se dice pocket en español, en el bolsillo. Agarra a los pocos chavos que tienen en el bolsillo y va y lo tira en la ofrenda. ¡Pa! Yo pacto. ¡Pa! Y ahora. Entonces esta persona le dice, ahora prepárate porque así te dice el Señor. Oigo la palabra acelera. Aceleración. Lo que tu familia no logró en 40 años con este pacto que tú has hecho ahora, 15 días, prepárate.
Entonces la gente entra en ese cuadro esquizofrénico de gente que claramente está muy alejada de la verdad escritural. Se le mueven los pelos, la batería suena más fuerte. Yo te puedo asegurar que va a pasar algo. Lo que sí va a pasar es que, por lo general, eso lo único que hizo fue apoyar la manipulación de alguien que claramente no está buscando tu bienestar, está buscando su propio bienestar. Entonces, uno podría decir, pero pastor, entonces, ¿por qué en congregaciones así hay tanta gente? Porque para que el manipulador tenga éxito, necesita gente con las mismas expectativas de vida. ¿Se entiende? O sea, si lo que mueve a un predicador a llevar ese tipo de mensaje, que lo único que hace es recaudar para su propio bienestar, no crea usted que el que le hace caso está en diferente camino. Es tan ambicioso como el que está pidiendo. ¿Me hago entender? Para que, o demasiado inocente, vamos a darle a la derecha a lo que dice mi esposa, o demasiado inocente, o demasiado ignorante. De todas maneras, sea inocente, sea cómplice, o sea ignorante, de todas las maneras, le va a perjudicar. Entonces, Pablo escribe y le dice, bueno, muchachos, ustedes habían comenzado muy bien. Doy testimonio de que ustedes realmente tuvieron un comienzo sumamente brillante. Y dice, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Claro, Pablo estaba pidiendo eso. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué oración tan linda. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Les dije que Colosa era una ciudad muy cercana a la Odisea, pero mire lo que dice Colosenses 4, 12 y 13 para tener un poquito más de referencia en relación a esta ciudad. Colosenses 4, 12 y 13 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, ¿se dan cuenta cómo Epafras había construido una congregación en Colosa, ciudad muy cercana, y él sabía que claramente la Odisea, él también quería llevar la misma línea teológica, la misma línea espiritual. ¿Se entiende? Pero ahora mira lo que dice el versículo 16. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, es decir, entre los hermanos de Colosa, haced que también se lea en la iglesia de los... O sea, ya Pablo quería que las virtudes que vimos de los colosenses se llevase a cabo también
en la Odisea. O sea, que ellos no cayeran en eso que habían caído, que terminaron cayendo, por supuesto. Ahora, noten ustedes, y acá hay algo escondido, que básicamente es una lástima que se haya perdido. Porque dice, cuando esta carta, es decir, la carta que nosotros estamos leyendo, que es la carta de Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que Pablo también había escrito una carta a los de la Odisea. Parece ser que esa carta se traspapeló en el tiempo y se perdió. No la tenemos hoy. Daría lo que fuese por leer qué decía esa carta, mi hermano. Pablo dice, la carta de los colosenses se la van a leer a los de la Odisea para que vean cómo se deben comportar. Si ellos la leyeron, ya ellos no tenían por qué haber caído en esa condición espiritual que leímos, que es la antítesis de lo que tenían los colosas. Pero después Pablo escribe a la Odisea, y Pablo también estaba interesado de que esa carta que él había escrito a los laodicenses se leyese también en Colosa. ¿Qué decía esa carta, pastor? No lo sé. A veces me da gana de ir hasta Turquía, meterme en la Odisea y andar buscando por ahí a ver si encuentro esa carta, mi hermano. Escuchen esto. La peor tragedia en la fe es caer en las garras de la tibieza espiritual. Entonces, como hombres y mujeres de Dios, yo hoy día quiero preguntarles, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Eres una persona fortalecida en el espíritu? ¿Amas a Dios por encima de todo? ¿Es Dios la razón de tu existir? ¿Contemplas a Dios como tu Padre celestial o como una religión a la cual te has afiliado? ¿Qué representa Jesús para tu vida? ¿Tu vida está dispuesta a ser rendida ante el Señor? ¿O solamente te conformas con ser un creyente denominacional? Esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos. Vivimos días cruciales, pero yo le digo cruciales. Mientras muchos están solamente deseando de Dios sus bendiciones materiales, yo estoy creyendo que hay un remanente que ama a Dios por sobre todos los bienes materiales. Yo estoy creyendo que tú eres parte de ese remanente. Que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos serán ese remanente que no doble sus rodillas ante el Dios de la tibieza espiritual. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo sé que es un mensaje que, como dice la Biblia, la palabra redarguye. Pero yo creo que es un tiempo necesario. Es un tiempo necesario. Míreme todo el mundo, míreme. Y yo le quiero hacer una pregunta, pero solamente le pido por favor que me responda con sinceridad. Y esta es la pregunta que voy a hacerles. ¿Cuántos de los que están aquí, y también de los que nos están viendo por televisión, cuántos de los que están aquí están mejor que en sus países? Levánteme la mano. Mantenga la mano levantada. ¿Usted está mejor? ¿Y usted está mejor
porque usted se lo propuso? ¿O todos los que estamos mejor que en nuestros países estamos aquí, número uno, porque Dios puso su mano para que pudiéramos llegar hasta aquí? Porque Dios nos ha abierto las puertas. Porque Dios es el que nos proporciona el estar un poco mejor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Note usted, en nuestros países todavía hay millones de personas deseando estar donde usted está. La pregunta del millón es: ¿por qué entonces, si estamos mejor, si Dios nos tiene mejor, por qué enfriarnos espiritualmente, caramba? ¿Por qué? ¿Por qué si ya no tengo tanta necesidad de como en mi país, que allá si no oraba no comía? Si no ayunaba, si no clamaba, no aparecía la comida para mis hijos, así que no era opción, tenía que hacerlo. No tenía no tenía las plataformas medicinales como para hacerme atender, así que cuando la familia enfrentaba una enfermedad, las condiciones de salud pública en mi país eran bastante precarias, así que debíamos orar, o Dios lo sanaba o se moría. ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento nosotros despertamos? Recuérdate, quizás comenzaste viviendo en un efficiency. Quizás comenzaste viviendo arrimado en un lugar, te abrieron la puerta porque no tenías ni dónde dormir, como me pasó a mí. Y hoy día que Dios te ha dado cosas que puedes disfrutar, ahora que tienes un sillón donde poner tu bello cuerpo, en vez de usarlo, aunque sea 20 minutos, una hora, postrarme y arrodillarme en ese sillón y decir: Señor, gracias, gracias. El bien material no servirá para enfriarme. No dejaré que la prosperidad me enfríe el corazón. Renuncio a vivir una vida espiritual tibia. Mis hijos no verán a sus padres viviendo una vida materialista y sumergida en la tibieza. Mis hijos verán a papá y a mamá en el fuego del Espíritu. Mis generaciones verán al abuelo, a la abuela de rodillas clamando. Habrá alguien que se atreva a levantar su voz en este día y dígale: Señor, lléname. Enciende el fuego, enciende el fuego.